Quiero saludar a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es una alegría para nosotros una vez más poder estudiar la palabra de Dios. Quiero desearles un bendecido sábado en la presencia del Señor Jesucristo y que el Señor pueda guiar a la vida de cada uno que me oye hoy o me ve por este video. Nuestro tema de hoy, vamos a hablar de ser uno con Cristo. O sea que el título del mensaje es Uno con Cristo. ¿En qué consiste esto de ser uno con Cristo? Sobre esto hablaremos hoy y es de suma importancia que te quedes hasta el final para que seas bendecido por la palabra de Dios. Antes de adentrar en el tema, quisiera invitarte a una oración. En el que se pueda, póngase de rodillas o cierre los ojos. Oremos. Señor Dios y Padre, queremos una vez más llegarnos delante de ti a través del Señor Jesucristo. Perdona, Señor, nuestras fallas, nuestros pecados y habla, Señor, a nuestros corazones. Que no sea yo a hablar, pero sí tu Espíritu a hablar por mi intermedio con el propósito de que todos nosotros seamos enseñados por ti mismo. Te damos la libertad, oh Dios, para entrar en nuestros corazones y también pedimos que nos dé una mente y un corazón abierto para aceptar y comprender tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy, como bien he dicho, uno con Cristo. Pero vamos a leer en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Y ahí vamos a empezar nuestra lectura de hoy. Y estoy seguro de que Dios tiene una palabra poderosa para hablar a tu corazón. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cristo hablando, ¿verdad? Y por ellos yo me santifico y a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas ruego, no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí Cristo habla no solamente a los discípulos de aquella época, sino que a todos los que creerían en Él por la palabra de aquellos. Y esto entonces incluye usted y a mí. Cristo quiere santificarnos por medio de la verdad que es su palabra. Esto al principio ya entendemos. ¿Y por qué insiste tanto Dios en la cuestión de santificarnos en estos últimos días? En el transcurso del mensaje hoy, estoy seguro de que Dios nos revelará el porqué de que Él está insistiendo tanto en que seamos santificados. Él dice también en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ser uno en Cristo, ser uno con Cristo. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a leer en el libro de Juan 17, versículo 26 ahora. Versículo 26. Les he dado a conocer tu nombre, los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí vemos que Cristo quiere estar en nosotros. El ser uno con Cristo tiene que ver con la idea de que Cristo esté en nosotros.
Volvamos un poquito más, leamos el 22 para construir la idea. Dice así: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y aquí habla de la unidad en Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Detalle: para que el mundo vea que somos de Cristo, que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha salvado, Cristo tiene que habitar en nosotros. Yo les pregunto, ¿Cristo habita en ti? No hace falta responder, obviamente, pero es para reflexionar. ¿Habita Cristo realmente en mí? ¿Cuál tendría que ser mi vida si Cristo de hecho habitase en mi vida? ¿O cuál tiene que ser mi vida si Cristo de hecho habita en mi vida? Quisiera leer una vez más, ¿verdad? El versículo 23, el cual nos dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca que Cristo es Hijo de Dios, el poder del Evangelio tiene que estar actuando en mi vida. Y nosotros, por medio de este poder, andando en perfecta unidad con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios, con la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Esto al final hablaremos. Pero aquí ya empezamos a ver que el ser uno con Cristo envuelve la santificación, envuelve también la unidad. Y envuelve también Cristo vivir en mi vida. Ahora sí, avancemos. Todo aquel que quiere un día llegar al cielo, tiene que primero andar con Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo? Bueno, para que uno pueda irse al cielo, primero tiene que amar el cielo. Amar a Dios, obviamente, amar a Cristo. Y no solo esto, andar con Cristo. Ser una copia de Cristo aquí en la tierra. Como Pablo cierta vez dijo: sean imitadores de Cristo. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces hay la necesidad de que seamos iguales a Cristo, ¿verdad? Pero hay la necesidad también de que seamos compañeros de Cristo, o sea que podamos andar con Él, de hecho. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 1, y aquí nos dice que es ser uno con Cristo. Es así, Romanos capítulo 8, versículo 1, el 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Primer punto: el que está en Cristo, no hay condenación para él. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en él, el Espíritu de Cristo que habita en él, lo convierte en una persona obediente a Dios. Y ahí dice: porque el Espíritu de vida de Cristo, en Cristo Jesús me ha liberado o librado. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos que somos pecadores, pero también sabemos que en Cristo dejamos de ser pecadores. ¿Cómo así? ¿Quiere decir que nunca más pecaremos? No. De hecho, en algún momento puede ser que caigamos por imprudencia o por ignorancia. Pero no es así. No vamos a caer voluntariamente. O sea que pecar por querer o pecar conscientemente. Ahí no. ¿Por qué? Porque
el poder que el pecado tenía sobre nosotros, o sea que este ya no existe más. Porque el Espíritu de Dios nos libera de la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? La ley del pecado es lo siguiente. Hoy para nosotros, o sea que para los seres humanos es mucho más fácil hacer el mal que el bien. ¿Correcto? Porque hay en nuestros miembros el pecado. Y esta es la ley del pecado. Es más fácil para nuestra carne hacer lo malo. Pero Cristo nos libera de todo esto. Nos da poder sobre el pecado. Y una vez con este poder, podemos vencer nuestros malos hábitos y nuestros malos deseos, etc. Y ahí empezamos a andar en novedad de vida. Es como Cristo explica a Nicodemos. Ahí hay un renacimiento. Cuando de hecho Cristo está en nosotros. Somos nueva criatura. Y esto tenemos que entender de una vez por todas. Y dejar de estar muchas veces cediendo al pecado por creer que no somos fuertes lo suficiente. O muchas veces no queremos dar un paso de fe porque creemos que, bueno, voy a dar un paso de fe ahora, pero dentro de poco caeré otra vez porque no tengo fuerza contra el pecado. La carne es débil, como se dice. De hecho, no. El Espíritu de Dios nos libera de la ley del pecado. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en la carne, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando él habla así del porque lo que era imposible a la ley, está hablando aquí de la ley de los mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley de los mandamientos determina que el que peca tiene que morir. La ley de Dios no es mala, la ley de Dios es buena, santa y pura. Pero la ley no puede justificarnos. La ley está ahí para decirnos lo que estamos haciendo mal. Pero ella misma no puede darnos el perdón. Porque esta no es la función de la ley. Mas Cristo, vino con el propósito de colocarnos en conformidad con aquella ley. ¿Por qué? Porque no andaríamos más con los deseos de la carne, no andaríamos más cediendo a las pasiones humanas, sino que ahora, a partir de ahora, por medio del Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos pone en conformidad con la palabra de Dios, con su ley, con la ley de Dios. Entonces, primer punto, así bien claro, es que cuando somos uno con Cristo, tenemos más facilidad para obedecer que para pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios entra en nosotros y habita en nosotros. Abramos nuestras Biblias en Romanos 12, ahora, poco más adelante, 12 capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros unos de otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de siervo, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad,
bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios según su propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahí sigue también en el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Bueno, aquí nos da algunas nociones de qué tenemos que hacer. Son muchas cosas, ¿verdad? Ahí hablan bastante del amor fraternal, habla del no vengarse, habla de pagar el mal con el bien, habla de bendecir a uno a los que nos persiguen, habla de ser humildes, de no ser sabios según nuestra propia opinión. Entonces, estas cosas son lo que se considera que uno, cuando está con Cristo, tiene que andar de esta manera. Reflexionemos pues un poco. ¿Estoy yo así? ¿Estoy yo buscando esta forma de vida? Claro que por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos míos, yo sé que muchas veces nosotros paramos para pensar, pero no soy yo cristiano, ¿por qué me falta tanto? No soy yo hijo de Dios. No creí en Cristo, no me bauticé. Tengo que decirles que muchas veces nosotros no hemos comprendido el Evangelio de Dios, al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo nos propone una bendición tal que es como si fuera cambiarnos todo por adentro. El propósito del Evangelio de Jesucristo es transformar vidas, nuestras vidas, y ponernos en conformidad con su palabra. Yo sé que muchas veces cuando somos ofendidos queremos ofender de nuevo. Cuando somos maltratados, pues queremos la venganza. No es esto que Cristo quiere. No es esto que Cristo desea. Cuando Cristo dice que Él es uno con el Padre, está hablando de la unidad que tiene con el Padre, de la unidad de propósitos, de unidad de pensamiento, que piensan iguales, que están trabajando por el mismo propósito de manera igual. Y lo que Cristo desea es que tengamos la misma mente de Dios. Y no estoy exagerando. La mente de Dios, el carácter de Dios en nosotros. Porque Él es el mismo carácter de Jesucristo. No por otra razón somos llamados cristianos. Porque el Espíritu de Dios tiene que habitar aquí. Y nuestro carácter tiene que ser conformado con el carácter de Jesús. Y una vez esto sucediendo, nuestra vida dará frutos semejantes a estos que vimos aquí. En Juan 1 Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, en el versículo 6, dice así: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, el que dice estar en Cristo, o que desea ser uno en Cristo, tiene que andar como Él anduvo. Tiene que buscar hacer lo que Él hizo. Buscar la mansedumbre, buscar la humildad, como era el Señor Jesucristo. Ok. Hasta aquí hablamos de lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Es fácil. Creer. Creer que Cristo hará en tu vida.
y dejarle hacer. Más para el final hablaremos un poco más de esto. Pero si nosotros queremos llegar al cielo, tenemos que amar al cielo, buscar hacer lo que Dios quiere. Si andamos aquí en esta tierra considerando que Cristo está a nuestro lado a todo momento, si andamos aquí considerando que Cristo está a nuestro lado en todo momento, y así disfrutar de esta presencia maravillosa, de esta compañía maravillosa que es el Señor Jesucristo a nuestro lado. Imagínese usted, cierra tus ojos y imagínese, Cristo está a tu lado ahora. Ok. ¿Qué harías? ¿Cómo sería tu vida? Imagínese si usted sale ahora de aquí y se va por la calle y Cristo está a tu lado. Y entra al súper y Cristo está a tu lado. Y entra en tu pieza y Cristo está a tu lado. Y te vas al trabajo y Cristo está a tu lado. En realidad, esto tiene que pasar en nuestras vidas. Cristo sí nos prometió estar con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, hasta la consumación del siglo. Hasta el final del siglo, Cristo dijo, les enviaré al Consolador y estaré con vosotros. Él prometió y Él quiere estar. Nosotros, los que muchas veces no queremos que Él esté a nuestro lado. Pero si queremos llegar al cielo, tenemos que amar la compañía de Jesucristo aquí en la tierra. Porque allá en el cielo, sí estaremos con Él por la eternidad. Pero no es posible que alguien llegue ahí sin primero haberlo amado aquí. Esto digo a los que conocen a Cristo. Hay personas que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo y eventualmente fueron personas que practicaron la justicia sin conocer a Cristo y sí serán salvos por la justificación, por la fe. Pero hablo a personas que conocen a Cristo. Nadie que conoció la historia del Hijo de Dios, nadie que tuvo oportunidad de conocer, que no lo amó, llegará al cielo. Entonces tenemos que buscar estar con Cristo todos los días. Se vendrán tiempos difíciles y no están lejos. No se engañen. Hoy las cosas están calmas, hoy las cosas están tranquilas. Pero pronto no estarán. Y aquel que ha cultivado la fe y buscado el Espíritu de Dios y buscado ser uno con Cristo, será bienaventurado. Pero aquel que no lo hizo, infelizmente, sufrirá. No quiere decir que se perderá, pero sufrirá y mucho. Porque tendrá que aprender a confiar en Dios repentinamente. Nosotros también tenemos que considerar que Cristo está a nuestro lado y andar en esta vida, en este mundo, hablando de Él, pensando en Él. Tenemos que, que nuestras palabras no nos aleje de Dios, de Cristo, no nos aleje de Cristo, nuestros pensamientos no nos aleje de Cristo, nuestras acciones no nos aleje de Cristo. Que nuestras acciones, palabras y pensamientos sean como si la compañía agradable del Señor Jesucristo estuviera todo el momento a nuestro lado. Como de hecho es, si es que lo quieres. Pero muchas veces queremos decir al Señor, bueno Señor, espera un poquito que ahora es mi momento. Y ahora, cuando hacemos esto, estamos demostrando que todavía el amor de Dios no ha perfeccionado en nuestras vidas. Busquemos andar en unidad con Cristo, ser uno con Él. Así también anduvo Enoc, que por 300 años, imagínense,
300 años anduvo con Dios, disfrutando de la presencia del Todopoderoso todos los días, la presencia de su Espíritu, y amando las cosas celestiales, haciendo la voluntad de Dios, tanto que Dios lo amó y lo tomó para sí, porque él anhelaba estar en el cielo con Dios, anhelaba la comunión con Dios, con Cristo y con los ángeles. Enoc no pasó por la muerte. Nosotros los cristianos de hoy necesitamos tener esta vida que no tuvo, porque es el deseo de Cristo, como leímos en el inicio, que sean ellos uno en nosotros. Imagínense andar como hermanos, o sea que tú y Jesucristo como parejas inseparables, como esposo y esposa, como la Biblia nos presenta, Jesús el novio, la iglesia la esposa. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que buscar este camino. Tenemos que buscar esta comunión, esta intimidad con Cristo, y alabarle con nuestras vidas. Debemos también buscar tener placer en la santidad, en la armonía, en las cosas celestiales. Placer en la santidad. Piensa en esto. ¿Tienes placer en hacer las cosas de Dios? En santificar su día de reposo, en guardar sus mandamientos, en cultuar a Dios. ¿Tienes placer? Busquemos esto. Y quizás usted no tiene placer. Seamos sinceros unos con los otros y con Dios. Quizás no tengamos este placer, pero queremos, sí queremos. Quizás no nos gusta andar en la presencia de Dios, pero sí queremos. Quizás las cosas celestiales no son tan atractivas para nosotros, pero sí queremos. Si esta es tu situación, si ves que necesitas andar con Cristo cada día más, si ves que necesitas la unción del Espíritu de Dios, la compañía agradable del Señor Jesucristo todos los días, necesitas sentir que Él está contigo todos los días, pero no tienes placer en las cosas de Dios, no te preocupes. Cristo sabía de esto también. Cristo sabía de todo esto. Vamos a leer en Marcos, libro de Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 21. Dice así: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dice el padre de un muchacho que estaba endemoniado. Dice, Jesús le dijo: ¿puedes creer? Al que cree todo es posible. Cristo te pregunta hoy lo mismo que preguntó el padre de este niño: ¿puedes creer? Porque al que cree todo es posible. Pero veamos la respuesta de aquel señor. Dice así: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame mi incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Usted cree? ¿Correcto? Sí, Cristo puede hacer. Pero quizás tu fe no es suficiente, como no era la de este señor. Pero él dijo: Señor,
ayúdame. Ayúdame en mi incredulidad. No tienes fe. Cristo quiere darte fe hoy. Solo acepta que Él puede hacer en tu vida. Y clama a Él. Y dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Para que seamos uno, tú y yo. Para que tu Espíritu pueda habitar en mí. Y que no venga más ser yo el que gobierne mi vida, pero sí el Señor Jesús pueda guiar mi vida. Cristo nos prometió la salvación. Cristo prometió que seríamos uno con Él. Y donde Él se sienta, nos sentaríamos tú y yo. Pero tenemos que creer y dejarlo hacer. Pero si quizás nuestra fe no es suficiente, acordemos de Marcos, del libro de Marcos, donde dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. No te pierdas por no saber del poder de Cristo. No te pierdas por no conocer el amor de Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. El que crea y fuere bautizado será salvo. Esa es una promesa de Dios para mí y para usted. La petición de Dios para nosotros hoy es la siguiente. ¿Quién quiere creer en Él y rogar que Él cumpla en nuestra vida el ser uno con Él? Pues yo sí. Espero que usted también. Y que en eso no seamos tímidos. Lleguémonos confiadamente al trono de la gracia. Y digamos, Señor, ayúdame. Para que seamos uno contigo. Y podamos no solo practicar las obras que leímos aquí, sino que andar diuturnamente con el Señor Jesucristo. Como anduvo Enoc. Que Dios pueda bendecir tu vida. Y tome posesión de este mensaje, de esta palabra para tu vida. Crea, crea. Porque es una promesa de Dios. Si esta palabra ha hablado a tu corazón, no dudes en compartirla con otros más que necesitan oír esta palabra. También si usted tiene deseo de ayudarnos a difundir el mensaje de Dios para este tiempo, nosotros contamos con folletos virtuales, los cuales usted puede pedir y se les enviará a cualquier parte del mundo para que puedas hacer tu evangelismo. Es gratuito, solo tienes que utilizarlos correctamente y difundirlos por lo máximo de personas que puedas. Si usted tiene pedidos de oración por enfermos o por cualquier cosa que sea, puedes entrar en contacto con nosotros, pues el enlace de nuestro sitio web, también WhatsApp, también email, están todos en la descripción del video. No dudes en entrar en contacto con nosotros. Si quieres esclarecimientos también en cuanto a la palabra que oíste o en cuanto a alguna duda que tienes de la palabra de Dios, si es que Dios ya nos ha dado el entendimiento, con mucho gusto podremos ayudarte con este esclarecimiento. Pero lo que deseo del más hondo de mi corazón, de lo más profundo de mi corazón, que usted sea uno con Dios. Si usted quiere hacer parte de este ministerio que predica los mandamientos de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús, entre en contacto con nosotros también. Si necesitas una visita, quieres recibir una visita de un representante, de un misionero o de un pastor, entre en contacto con nosotros. No dudes, estamos aquí para servir. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.